Bueno, vamos a revisar el ejercicio 18, en el cual nos indican que tenemos ahora verticalmente dos cargas positivas, ¿no? Que están igual ubicadas de manera simétrica con respecto a un origen de coordenadas. Una está a una distancia A por arriba de este origen y la otra está a una distancia A pero por abajo. Y ahora lo que tenemos es que sobre el eje de las X, que aquí le voy a agregar aquí que sea eje de las X y aquí eje de las Y, a una pequeña distancia, de hecho esta distancia la voy a poner como distancia X, entonces de aquí hasta acá va a ser la distancia X. A esta distancia se encuentra una carga negativa. Entonces aquí la idea del ejercicio es que también esa distancia X es muy pequeña comparada con esta distancia que hay entre el origen de coordenadas y las cargas positivas. Entonces también en este ejercicio lo que nos piden es pues demostrar, bueno, le van a dar aquí un ligero movimiento, a lo mejor, bueno, si las ponen aquí y la sueltan, más bien si la sueltan, esta carga va a tender a irse hacia el centro y después va a moverse para acá, por inercia va a regresar hacia acá y después va a tender a regresar. Entonces esta carga, la Q3, va a estar haciendo nuevamente un movimiento armónico, siempre un movimiento oscilatorio. Eso es siempre y cuando la carga, la distancia, esta distancia X es muy pequeña con respecto a esta distancia A. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es primero identificar la parte geométrica del ejercicio. Por ejemplo, aquí vamos a analizar lo que es este triángulo y vamos a encontrar la hipotenusa, que la hipotenusa sería la distancia de separación entre Q1 y Q3. Aquí aplicamos el teorema de Pitágoras y también de la misma manera vamos a encontrar las funciones seno y coseno, que son las que vamos a usar posteriormente. Entonces, seno pues es A entre la hipotenusa y coseno es X entre la hipotenusa. Entonces, ahora vamos a tratar de simplificar lo más posible utilizando argumentos de geometría y vamos a usar la simetría del ejercicio. Por ejemplo, aquí yo veo que entre estas dos cargas hay una fuerza de atracción. Entonces, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3 es sobre esta misma línea, que sería esta fuerza. Y lo mismo para esta carga y esta carga, la fuerza de atracción sería así, sería sobre esta misma línea negra, que es esta fuerza que estoy poniendo en azul, y esa sería la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Ahora, si analizamos las componentes, por ejemplo, esta sería la componente en Y de la fuerza 1,3 y esta sería la componente en Y de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 3. Y como están ambas ubicadas de manera simétrica con respecto a las cargas 1 y 2, pues entonces estas dos fuerzas van a tener la misma magnitud. Entonces, estas componentes, esta y esta, se van a cancelar cuando haga la suma de fuerzas en Y. Y cuando haga la suma de fuerzas en X, pues lo que observo es que voy a tener igual esta componente para la carga, para la fuerza de arriba y también la misma componente para la fuerza de abajo. Entonces, a final de cuentas es el mismo término. Entonces, cuando ustedes lo vayan a poner aquí en suma de fuerzas igual a masa por aceleración en X, pues les va a quedar menos F1,3 por coseno del ángulo teta, menos F2,3 por el coseno de teta. Aquí vamos a sustituir la expresión para la fuerza eléctrica de atracción entre estas dos cargas. Y después, del otro lado, pues como ya habíamos visto en el ejercicio 17, la aceleración en X la voy a expresar como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, de manera más compacta la estoy poniendo como xb'. Y luego vamos a sustituir la parte de coseno, bueno, pues por la parte respectiva. Y después viene un cierto proceso algebraico de simplificación. Igual que como habíamos hecho en el ejemplo 17, hay que hacer pasos intermedios de factorización y de simplificación. Y después aquí abajo vamos a hacer un proceso de factorización como se los expliqué en el ejercicio pasado. Y vamos a llegar a una expresión como esta, ¿no? Entonces del otro lado, si se fijan, ya no moví nada. Aquí dejé masa por segunda derivada. Aquí esta parte
es con la que vamos a trabajar. Aquí nos están indicando que X es mucho más pequeño que A, es decir, esta distancia es muy pequeña con respecto a esta. ¿Eso qué me indica? Que X entre A es mucho menor a 1. Entonces, si eso ocurre, cuando vaya a simplificar este término, pues como este término es mucho menor a 1, todavía cuando lo eleve al cuadrado me va a quedar todavía más pequeño. Entonces su contribución al 1 va a ser casi despreciable, de tal manera que este término lo voy a poder anular. Eso hay que hacerlo en otra parte de su procedimiento. Entonces, lo que viene a continuación, bueno, pues es simplificar esta expresión y después recuerden que tenemos que despejar o hacer el procedimiento algebraico para llegar a la ecuación del movimiento armónico simple, ¿no? Es decir, voy a dejar solita la primera derivada, por lo tanto, este término lo voy a pasar dividiendo. Todo esto que está restando, todo completo junto con la X, se va a mover del otro lado sumando y lo que hay que hacer es simplificar y luego reescribir todo e identificar quién es omega cuadrado, ¿no? Que es, les digo, es el término que acompaña, las constantes que acompañan a la X. Y una vez que tengan eso, pues ahora sí, utilizan lo de frecuencia angular igual a 2πf, pero ya sabíamos que f es el recíproco del periodo. Entonces de aquí, de esta expresión de 2pi sobre t igual a w, es de donde van a despejar a este periodo. Y eso sería todo para este ejercicio.